y a mí me están dando 1,000 euros al mes y también me cubre pues todos los gastos médicos e incluía un como dinero extra al inicio de cada año para hacer los viajes. Mi promedio era de y yo dije de que, uy, pues, o sea, bajo, la verdad. Y después hablando con otros amigos, lo que sea, tengo compañeros que entraron tal vez con un... Hola, Hola, hola a todo el mundo. me alegra mucho tenerte aquí. Una vez más, gracias por sacar el tiempito. ¿Cómo la pasas en este inicio de año? Todo muy bien, gracias a Dios, David, y también muchas gracias a ti por ser parte de mi historia, porque al final de cuentas una parte de mi historia es estar preocupada y estar tratando de ver consejos en redes sociales y en todos lados de cómo aplicar a becas en el viejo continente. Y gracias en parte a tus consejos y a la guía que terminé comprando es que estoy acá. Genial, genial. Me alegra. Para mí, lo mejor, siempre la mayor satisfacción es verlos ya cumpliendo su sueño, su objetivo, pasándola rico, aprendiendo. Entonces, qué rico, qué rico. Me alegra mucho eso. Antes de iniciar, bueno, tú y yo ya hablamos, veía nuestros correos desde el 2022. Pero la gente no te conoce, entonces si nos cuentas, porfa, bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Cuál fue el máster y la beca que ganaste? Sí, muy bien. Yo soy de México y estudié mi carrera en una universidad que es bastante pequeña, no tiene el reconocimiento que debería de tener, se llama la Universidad de Colima. Éramos una generación muy, muy pequeña, si acaso 30 alumnos, pero siempre la universidad ha ayudado mucho a que la internacionalización, salir, conocer lo que sea. Y justo mi primera experiencia aquí en el extranjero fue con una beca que se llama Mexitec para estudiar en Francia. Y yo estaba estudiando ingeniería química metalúrgica y gracias a esa beca hice un semestre en ingeniería de procesos. Y yo ya estando en Francia dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero me necesito regresar a Europa. Y por eso nuestros correos van desde el 2022, porque yo supe desde antes de terminar mi carrera que yo quería tratar de conseguir una oportunidad para venirme a estudiar aquí, porque me enamoré del estilo de vida. Súper, 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 qué nota. Y ese programa, ¿no? Que, bueno, terminas aplicando, si no estoy mal, a diferentes programas, pero el que resultaste haciendo, ¿cuál es, cómo se llama y en qué países es? Sí, mira que mi programa es parte de los programas Erasmus Mundus, como decías, estas maestrías que te llevan por todos lados. Está muy largo el nombre, es Sustainable and Innovative Natural Resource Management y básicamente lo que hace es que analiza todo el proceso que se necesita para transformar un metal a un producto final. Pero empezamos desde la excavación de la roca. Así que llevé geología en la ciudad de Uppsala, en Suecia. Llevé en la ciudad de Freiberg, en Alemania, temas de química e ingeniería de procesos de nuevo. Y ahorita finalmente estoy de regreso en Gante, donde estoy haciendo mi especialización en sustentabilidad, porque a mí obviamente me interesa el tratar de ver cómo reducimos costos energéticos y consumo de agua en esta producción de metales y la transformación de cosas desde el material inicial hasta el material final. Buenísimo, genial. Y bueno, para los que no conozcan esta beca, ¿qué beneficios te da a ti? Sí, bueno, lo padre de esta beca, hay dos formas, hay como dos modalidades de becas dentro de mi programa. Una es la del EIT, que no te cubre todo, pero yo, gracias a Dios, me saqué la beca completa de Erasmus Mundus y a mí me están dando 1,000 euros al mes para cubrir mis gastos, que la verdad está un poco justo, pero ya las nuevas generaciones están recibiendo más, así que no se preocupen, yo fui la última generación con ese budget. Y también me cubre pues todos los gastos médicos si tengo algún accidente, primero Dios no, pero todo eso está incluido. E incluía un como dinero extra al inicio de cada año para hacer los viajes. Así que originalmente tú tienes que pagar tu boleto de avión de México a Europa, pero cuando tú llegas acá a Europa y ya empezaste clases, te lo reembolsan básicamente. Bueno, más que reembolsado, porque fueron creo que 3,000 euros lo que te dan al final para cubrir todos esos gastos y para que tú tomes en cuenta los gastos del futuro porque como dije, yo estuve en Suecia, en Alemania y en Bélgica
y ellos no te dan dinero extra para que tú hagas esos viajes. Tú tienes que saber administrarte, que yo creo que es muy importante. Pero si te sabes administrar, sí se puede. Total, total, porque ya en Europa yo creo que los viajes son muchísimo más económicos que de México a Cual, Europa, ¿no? Súper, súper, súper. tal cual. Y bueno, tú nos contabas que desde hace unos buenos meses se inició desde que fuiste a hacer el intercambio a Francia, se sembró esa semillita de, de volver. ¿Cómo fue tu proceso desde que dices, bueno, quiero volver? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son las alternativas que miras? ¿Cómo te organizas? Y sí, ¿cómo avanzas, ¿no? ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue ese paso a paso que seguiste? Sí, mira, yo pues primero regresé a México llena de la cabeza con estas ideas de querer volver a Europa y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que dije, bueno, voy a tratar de tal vez desde el área laboral entrar a ese mundo internacional, así que me fui a una compañía internacional para ver si eso me permitía abrir las puertas en el futuro. Y después dije, si acaso voy a tratar de verdad prepararme para una maestría. No sabía qué tan competitivo iba a ser, así que empecé a checar todo lo que es la parte de inglés, que como yo soy de una ciudad pequeña, Colima es una ciudad pequeña, tenía que organizarme para salir a Guadalajara y poder conseguir la cita del TOEFL y poder tener los resultados del examen a tiempo. Yo creo que esa etapa fue la más difícil, todo lo de conseguir papeles. También yo batallé mucho para conseguir mi título. De hecho, mi título me lo dieron apenas yo estando en Suecia. Yo ya había sido aceptada a la maestría y todavía no tenía el papel en físico, pero todo lo que son traducciones y todo lo que es la parte de la legalización de los estudios, todo eso para mí fue lo complicado. Pero fuera de eso, yo creo que es mucho de, como tú dices, organizarse. Yo soy bastante como maníaca con esta parte de organizarme, así que yo tenía mi Excel con todas las becas que me interesaban, que también yo iba en progreso de las cartas de motivos, qué es lo que necesitaba seguir ajustando. Y Dios mío, yo no sé a cuántas cosas yo apliqué, pero apliqué a todo lo que pude. Chévere, chévere, chévere. Nos has dicho unas cosas muy claves y es, uno, el tema del idioma, ¿no? Eh, claro, hay gente que estudia en colegio bilingüe y tal, pero hay otros que no tuvimos ese privilegio y claro, cuando uno está considerando una beca como Erasmus Mundus o en general estudiar en otro idioma, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces, iniciar por ahí. Y otra cosa que también considero importante de lo que nos estás diciendo es la parte de, ya tocando un poquito esto de los requisitos, ¿no? Que para quienes nos están preguntando, pero miren que Andrea no aplicó sin haberse graduado, sin haber, bueno, no, sin haber tenido el título, y esto es alguna de las preguntas que a veces que llegan. Entonces, nos ha dicho dos cosas claves, y es por dónde iniciar, el tema del inglés, y lo otro ya estamos empezando a hablar un poquito de los requisitos. Antes de continuar, quisiera tocar esto porque alguien nos preguntó aquí en el chat sobre el tema de la edad. ¿Esta beca tiene algún requisito de edad, Andrea? Requisito de datos no tiene, y gracias a Dios, porque yo siento que como tenemos tantas diferentes edades dentro del máster, hay gente que es más madura que otra, hay gente que ve como que trae al máster mucha alegría y mucha juventud, así que gracias a Dios no hay tema de límite de edad. Pero en esta maestría, yo sé que hay otras maestrías donde sí es un requisito tener menos de X cantidad de años. Súper, súper. Porque aclaremos, ¿no? Los programas Erasmus Mundus son muchos. Hay más de 200 maestrías Erasmus Mundus. Entonces, alguien por acá también nos preguntó que si hay que ser admitido en la universidad, pero no, no, esto es un proceso único, es el mismo proceso. Tú aplicas al máster y a la beca al mismo tiempo. Ya vamos a ir a tocar eso más en detalle. Pero bueno, tú inicias esta búsqueda. Yo recuerdo un correo que me hablaste como de 4 Erasmus Mundus. Y también me hablaste de Italia. ¿Recuerdas? Sé que fue hace bastante tiempo, pero ¿recuerdas? No sé, cuáles fueron dos, tres convocatorias a las que aplicaste y qué pasó con esas convocatorias? ¿Fueron exitosas en todos los casos? Sí, mira que me saqué otras dos becas, o sea, la verdad es que me salió muy bien.
El otro programa también en Erasmus Mundus se llamaba CHIR, esas eran las siglas, Chemical Innovation y Regulation, creo que era algo así. Y era un programa que era España, Portugal e Italia. Así que obviamente yo bien tentada de irme a las playas y a comer rico y a hablar español, yo dije, perfecto. Al final de cuentas, como me salió la maestría de SINREM y esa estaba más alineada con mi background previo, yo decidí tomar esta otra, pero también logré ser aceptada en ese Erasmus Mundus. Y la otra, la que fui aceptada, era una beca italiana que era en Circular Economy o algo parecido, también alineado con lo que quería de irme a la parte de sustentabilidad, pero al final de cuentas, cuando yo ponía en la balanza Italia contra 3 países, pues Italia sigue siendo solo uno. Así que decidí tomar la Erasmus Mundus. Oh, wow, wow, wow. O sea, al final ganaste 3 becas. Sí, al final gané 3 becas. La verdad es que no me lo esperaba y tampoco me lo creía. Recuerdo que le había dicho a mi familia el X día de abril me van a dar resultados y antes de que me dieran resultados yo estaba que no podía ni comer, o sea, estaba súper nerviosa, pero al final de cuentas todo salió. Qué nota, qué chévere. Por aquí alguien nos pregunta, Camilo, si quiere estudiar en el segundo semestre del 2026, ¿cuándo debería empezar a aplicar? Pues, a ver, yo creo que estaba aplicando más o menos en estas fechas, entre noviembre y tal vez febrero, algo así, es que mandé yo la mayoría de mis aplicaciones y a mí me empezaron a dar resultados, recuerdo, por ahí de abril Total. Ajá, y exacto, empecé a exacto. estudiar en septiembre, o sea, de noviembre a septiembre. Exacto, exacto, Camilo. Entonces, a los que vayan a querer, los que quieran aplicar ahorita, este año, los que quieren estudiar, perdón, este año, deben estar aplicando ahorita, en estos Sí, claro. meses. Tú, Camilo, que quieres estudiar en el 2026, tienes prácticamente 10 10 a 12 meses todavía para poder aplicar. Sí, es un proceso relativamente casi de un año desde el momento que se va a estudiar hasta el momento en que se aplica. Buenísimo. ¿Cómo hiciste para organizarte con las diferentes aplicaciones, no? Supongo que una te pedía ciertos documentos, la otra otros, o no fue así, o fue básicamente lo mismo para todas. Cuéntanos un poquito también de ese Excel. Sí, de hecho me acuerdo mucho que a mí lo que más me daba como pendiente era la carta de motivos. No, no la carta de motivos, perdón, las cartas de recomendación, porque muchas me pedían diferentes, bueno, me pedían cartas de recomendación y no quería que mis pobres maestros, que ya tienen demasiada cargada la mano en la universidad, tuvieran que hacer 10 cartas diferentes. Así que les pedí de favor que no pusieran el nombre de la maestría a la que estaba aplicando y que lo que pusieran fuera un poco general, que yo sé que no es lo más recomendable, lo mejor es saber qué es lo que uno quiere y que la carta se note que es para eso, pero yo como quería aplicar a muchas cosas, pues les dije que no escribieran ni a qué país ni qué maestría y esas cartas de motivos esas cartas de recomendación, perdón, las fui combinando de forma diferente para cada una de las maestrías. Así que si un maestro me había puesto algo que tenía que ver con, yo no sé, ciencia de materiales, y la maestría a la que estaba aplicando era en ciencia de materiales, ponía esa. Y ponía otras dos que resaltaban otras cualidades. Y en el Excel, además de eso, lo que yo tenía era qué palabras clave necesitaba usar, porque a final de cuentas, cada programa tiene un enfoque diferente, aunque todos fueran en sustentabilidad y en ciencias químicas. Así que me mega estudié las páginas de cada uno de estos programas y tenía en el Excel las palabras clave que yo necesitaba poner en mi carta de motivos. Súper, súper, súper buenísimo esto, porque una palabra puede hacer la diferencia, ¿no? Em, es un consejo clave y es estudiar al oferente. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué mencionan en la página web? Tengan eso claro, porque vean que si bien hay una estructura que Andrea definió, ya luego la fue modificando según el programa, ¿no? Que al fin y al cabo es muy recomendable que ustedes apliquen o por lo menos yo digo a 3 opciones, ¿no?
Tú aplicaste y ganaste 3 becas, eso es lo mejor que les puede pasar y que ustedes ya tengan que escoger. Pero saber muy bien el lenguaje que mencionar para cada opción les va a ayudar muchísimo a avanzar en cada proceso. Por aquí, Angélica nos pregunta algo importante y es, ¿cómo hace una persona que ha trabajado por 10 años? ¿Qué cartas de recomendación puede dar? Supongo a que se está refiriendo a que si las cartas de recomendación son de docentes únicamente o cómo fue tu caso. Mi caso, pues como yo salí directo de la universidad, pues nada más fueron de docentes y una fue de una pasantía que había hecho. Yo no tenía mucha experiencia laboral, pero en el otro caso, de mis amigos más cercanos aquí en el máster, él también era alguien que ya había trabajado 10 años. Y él lo que hizo es que él mandó una carta de recomendación de uno de sus clientes, porque él era vendedor en el área de químicos, una de su jefe directo, y él todavía tenía un contacto en la universidad, así que contactó al maestro con el que él había hecho su tesis ya hace muchos años y el maestro le hizo el favor de hacerle la otra carta de recomendación, porque nuestra maestría te pedían 3. Así que solamente tenía una de background académico y las otras 2 eran de background pues ya laboral y pues fue aceptado. Así que supongo que hay muchas formas diferentes de llegar al mismo resultado. Total, total, total. Aquí alguien llegó tarde, no sé si es la misma pregunta, pero sí, esta beca no tiene requisito de edad y por lo mismo, pues, según el programa, los requisitos de recomendaciones van a ser diferentes. Seguramente algunos programas van a aceptar cartas profesionales, como es el caso de Andrea, que nos está contando de sus compañeros que mandaron cartas laborales, y otras van a pedirles cartas académicas o una mezcla. ¿Listos? Andrea prácticamente estaba recién graduada y por eso no tenía experiencia, ¿no? Que es la otra pregunta. Uy, David, yo he escuchado mucho ese mito de que no, debo hacer el máster después de tener cierta experiencia profesional. Y en realidad es un mito, uno puede hacer el máster cuando quiera. En Europa, de hecho, lo común es hacer el máster tan pronto uno se gradúa del bachelor. Solo para que tengan presente. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay varias preguntas. Por aquí Emily pregunta si tenía esa experiencia en investigación. Mira que sí, pero no experiencia profunda. Yo hice, en México se le llama Verano Delfín, creo que Delfín es de toda Latinoamérica, no sé si lo tengan ahí en Colombia, pero simplemente fue como un mes que durante el COVID estuve ayudando a un profesor con una investigación y ciertamente resultó salir bien y logré publicar un artículo tipo de review, no es un artículo, es un review más bien. Pero esa es toda la experiencia que yo tenía ahí. Y muchísimas de las personas que están hoy conmigo en la maestría no tenían absolutamente nada publicado. Así que realmente siempre es padre poder decirlo, pero no es algo que te vaya a descalificar. Total, 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 total. Sí, de nuevo, volviendo aquí, cada beca es un mundo diferente, pero no creo que Erasmus Mundus, una de las cosas que esté fijando es el tema de investigación, para nada. De hecho, como Andrea nos lo estaba diciendo al inicio, es una beca bastante interdisciplinar, intercultural, intergeneracional, y eso es lo que hace que personas de diferentes áreas puedan estudiar un mismo máster. Personas de diferentes edades pueden estudiar un mismo máster, de diferentes culturas. Eso me parece genial. Entonces, no, para los que tengan esa duda, se necesita tener publicaciones para ganarla, no. Claro, tenerlas puede que les ayude, pero no es una obligación. Súper. Hablemos un poco del tema de aquí. Diana nos pregunta de la CB. ¿Te tocó un formato especial? ¿Te tocó un formato especial en tu caso? ¿Fueron 3 programas? ¿Mandaste la misma CB para los 3 programas? ¿O esto también lo adaptaste? Y eh, sí, ¿qué tan larga fue? De hecho, esa es la pregunta de Diana, yo la estoy extendiendo un poco más. Sí, no, todo bien. Los CVs, los 3 que mandé, todos eran de una página. También porque reciben demasiadas aplicaciones y yo lo que menos quiero hacer es aburrirlos con múltiples páginas. Y yo, como no tenía experiencia laboral, pues, ¿qué más voy a poner? O sea, realmente no aplicaba. Pero ciertamente los 3 CVs los modifiqué otra vez con las palabras clave
para que se adaptaran más a lo que cada una de las becas decía. Por ejemplo, para el de regulación química, yo mencioné que una de mis materias que tomé en la universidad fue legislación ambiental. Solamente fue una materia, así que realmente no es importante. Pero para la beca de regulación química, pues obviamente va a ser importante que ellos sepan que tomen alguna vez algún curso de leyes. Claro. Súper, 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 qué bueno. Sí, adapten su aplicación. Y cuando hablamos de su aplicación, es toda su aplicación, ¿sí? Carta de motivación, CV, y si se puede incluso la carta de recomendación, pues muchísimo mejor. Em, Buenísimo. Por aquí nos van a preguntar sobre cuánto duró todo el proceso. Volvemos a aclarar, más o menos desde noviembre hasta abril, ¿no? Aplicó entre noviembre y enero y le dieron respuesta en abril. ¿Te hicieron entrevista, Andrea? En la maestría en la que yo estoy ahorita no, pero en otra de las maestrías en la que apliqué sí, y en otra en lugar de entrevista me pidieron una como video presentación, como un video presentación. Así que esas fueron las cositas extra que pasaron en otras de mis dos aplicaciones. Ok, vean lo diferente que fue el proceso para cada opción. Video, entrevista, nosotros no hay entrevista. Porque siempre recibo las mismas preguntas, ¿no? Y dice, oiga, hay entrevista, tengo que... Y la respuesta siempre es depende del programa. Me estoy dando cuenta que todas estas preguntas que nos están haciendo va mucho hacia, bueno, ¿por qué fue que te escogieron, ¿no? Y tú ya has visto a tus compañeros, me gustaría saber de lo que puedes ver con tus compañeros, de el mismo análisis que hiciste de tu caso, que ganaste 3 becas, ¿qué crees que te ayudó? ¿Qué fue lo que resaltaste tú de tu perfil? ¿Qué experiencias que te hicieron diferenciarte y ser elegido? Bueno, yo creo que yo la tenía mucho de ganar porque el programa este de SINREM, pues como les digo, es la parte química, es la parte de metalurgia y es la parte de sustentabilidad. Y como yo estudié ingeniería química metalúrgica, yo ya tenía dos de las tres cosas en las que se enfoca el programa. Así que yo creo que en parte por eso me escogieron y también yo logré hacer una pasantía online. De hecho, esto es gratuito y todo el mundo puede aplicar y siempre están buscando a gente de Latinoamérica en la Organización de los Estados Americanos. Y si hay una pasantía de 4 mesecitos y el poner eso, yo creo que resaltó que me interesa pues la parte de sustentabilidad en ambientes internacionales. Yo creo que por eso fui escogida. Pero si yo veo los perfiles de otros de mis compañeros, no necesariamente se necesita ser 100% lo que la maestría como que es, porque hay personas que, por ejemplo, venían de un background de biociencias que está un poco más alejado de la química y de los materiales, pero está muy cerca de la sustentabilidad. Así que, como digo, siento que hay muchas formas de abordar la misma maestría y mientras uno tenga una forma de justificar por qué es que quiere tener la maestría como parte de su proyecto laboral, creo que uno puede ser un excelente candidato. Creo que hay que justificar por qué queremos hacerlo, básicamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todos nosotros tenemos una historia que contar, todos tenemos fortalezas y es nuestro trabajo identificar cuáles son esas experiencias que nos diferencian. Vean, Andrea cogió un internship con la OEA de manera virtual. Se pegó a eso y se pegó también el hecho de las dos áreas que tocaba lo que ella estudió. Otra persona pudo haber tocado temas a nivel profesional, quizás temas con la empresa, ¿no? De emprendimiento. Entonces, lo importante yo aquí quiero ver es que haya una conexión con lo que hemos hecho y con lo que queramos hacer. Yo creo que es lo más importante para Erasmus Mundus. Porque si no la hay, ellos van a decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Usted estudió astrología y quiere hacer un Master in Business. No sé, estoy aquí hablando cualquier bobada, ¿no? Pero eso no hay conexión, ¿no? Entonces, o si la hay, puede que no la veamos así diciéndolo, pero bueno, ¿qué fue? Ah, no, es que resulta que yo le ayudaba a los astrólogos a crear sus empresas y bla, 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 y quiero hacer este máster para ayudar y tener mayor impacto, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo importante es eso, es cuál es la conexión del máster con lo que yo he hecho y con lo que quiero hacer. Pregunta también que se repite mucho es el tema del promedio. No sé si
y ya entre ustedes hayan hablado, los otros ganadores, hey, bueno, ¿cómo estuvo tu promedio, tal? ¿Ves que fue algo decisivo en el proceso? Mi beca como tal te pide tener un buen promedio. Tienes que estar tipo en el top 30% de las personas de tu generación. Pero yo no sabía cuál era el 30% en cada caso, porque dependiendo de las universidades uno puede ser más competitivo que otro. Mi promedio era de 9.2 y yo dije de que, uy, pues, o sea, bajo, la verdad. Y después hablando con otros amigos, lo que sea, tengo compañeros que entraron tal vez con un 8.3. En México se califica sobre 10, de hecho no sé si en Colombia es lo mismo, así que perdón si les No, no, estoy no, hablando en chino. se entiende, se Ok, entiende. bien, 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 bien. Pero a final de cuentas, 8.3 yo no lo hubiera considerado ni siquiera como algo que yo hubiera podido hacer. Yo sola, no aplicado, yo sola quitado el proceso porque yo hubiera juzgado mi promedio bajo. Así que yo creo que más bien apliquen y dejen que otro completamente ser humano diferente decida si su promedio es alto o no. O sea, yo creo que muchas veces nos descalificamos solos. Sí, total, total, nos subestimamos. Sí, a eso y otro tip es revisen la convocatoria. Hay Erasmus, lo he visto casi, yo creo que en todos los Erasmus, y es los criterios de selección. Y en los criterios de selección colocan, ¿no? Promedio académico, en algunos puede ser el 20, en algunos puede ser el 50% de la nota final, ¿no? Experiencia profesional, en unas puede que ni te pidan experiencia profesional, pero en otra puede jugar un 20%. Entonces, revisen esto en cada programa de Erasmus Mundus, pero también cualquier beca, porque eso también aplica a varias becas. Muchas tienen esto de criterios de selección y ahí es donde ustedes pueden darse cuenta de, bueno, qué es lo que tengo que mostrar de más. Y para los que están preguntando, un promedio alto, pregunta aquí Oscar, un promedio alto, yo pienso que lo que yo le digo a todos mis clientes, a mis alumnos, es que un promedio empieza a ser competitivo desde el 8 o del 80%. Es decir, en México 8, si tiene una escala del 1 al 100, pues sería el 80, si es en Colombia sería un 4 sobre 5, y así. Más sin embargo, hay becas que no se fijan en el promedio. Hemos tenido ya aquí invitados de Fundación Carolina, de Chevening, de Fulbright, que son becas muy reconocidas, que tienen promedios por debajo de 8. ¿Listos? Entonces, de nuevo, el promedio puede o no ser importante según el tema de la beca. Yo creo que el tema específico de Erasmus Mundus va a depender mucho del programa, pero vuelvo al caso, Erasmus Mundus busca es coherencia, conexión de su perfil con el programa. Súper, súper, buenísimo. ¿Hubo alguna de las aplicaciones, Andrea, que hiciste que no te hayas admitido? Sí, 100%. Había un programa que se llamaba MESPOM. Yo estaba muy, muy interesada por este programa porque a mí me gustaría en un futuro acercarme más a la parte de legislación ambiental. Y MESPOM era eso, era mi entrada directa a legislación ambiental. Y pues yo soy ingeniera química metalúrgica. Y como dije, yo solamente tomé un curso de legislación ambiental. Así que no obtuve esa beca y obviamente releyendo los requisitos era lógico que muchos más candidatos iban a tener un perfil más coherente que el mío con la beca, mucho más compatible. Así que sí, Ahí está. sucedió, solamente no hay que darse por vencida y seguir aplicando. Sí, ven, ahí está la conexión es clave. También nos habían preguntado más arribita, ahorita nos volvieron a preguntar sobre el tema del inglés. ¿Cuál fue el nivel que te tocó a ti presentar? ¿Y fue el mismo para todos los másters? La mayoría de los másters me pedían o TOEFL o IELTS y no todos aceptaban el IELTS. Así que yo por eso escogí el TOEFL y el nivel que tenía que yo tener, creo que era un C1, porque todo es en inglés, pues, pero depende de cada maestría. Una de las maestrías también Erasmus Mundus que pedí es la que les dije en España, Portugal, Italia, y ahí ellos te daban puntos extras si hablabas alguno de los idiomas locales, así que pues yo ya tenía el español, eso me dio puntos extra, y en otra me evaluaron mi nivel de francés porque hubiera sido un año en Francia. Y ahí bajé
bajaban el nivel de inglés. O sea, era, necesito que tengas un B1 en francés y un B1 en inglés. Así que depende de nuevo de cada una de las becas. Ah, ok, perfecto. Sí, porque eso es importante. Hay Erasmus, como los Erasmus son en diferentes países, puede que algunos, no todos, la mayoría no, pero sí he visto que hay programas que les piden ciertos niveles de otros idiomas, ¿no? Como francés o alemán, entonces, ojo con eso. Súper. Listos. Entonces ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de los requisitos. Bueno, una parte de los requisitos, quisiera, ya que sabemos que no hay límite de edad, ya que sabemos que puede aplicar una persona recién graduada, con o sin experiencia, y que el tema del promedio en tu caso fue importante, ¿algún otro requisito, aparte del idioma, que recuerdes, algo que sea importante para esta beca? Para esta beca en especial, la de SINREM, era importante que cierta cantidad de créditos de tu programa fueran en física slash matemáticas y en química slash ciencias, porque pues a final de cuentas, si uno nunca ha llevado temas pesados en cuestión de ingeniería, uno no va a aprender en el máster de ingeniería, uno ya tiene que venir con fundamentos. Así que si te perdían cierta cantidad de créditos como precedente para poder aceptarte. Súper. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque una de las preguntas que se repite también mucho es, bueno, David, ¿cómo hago la conversión de créditos en México? El sistema de créditos es diferente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa parte de saber si tenías los créditos o no? ¿Cómo resolviste esas dudas? Sí, creo que había una calculadora en línea de cuántos créditos son cada uno de los programas y ponías en teoría la cantidad de horas que tomaste en la universidad, que es algo que al menos en la Universidad de Colima viene como publicado en cada una de las materias. Y creo que era como el equivalente de haber tenido como 4 materias al menos en temas de matemáticas y 4 materias al menos en temas de química. Algo parecido, o sea, como al menos 4 semestres de cada una. Ok, ok, ok. ¿Recuerdas la página web que estás Ay, no, mencionando? no, qué pena, pero te la puedo pasar por chat después para Súper. que la compartas. Para comparta, sí. Yo creo, hay una que se llama Escolaro. No sé si esa, pero la pueden checar. Escolaro.com para hacer esa equivalencia de créditos. Súper. Por aquí, Andrea nos pregunta sobre la página del internship que hiciste con la OEA, que dónde pueden conseguir información. Me imagino que en la misma página web de la OEA. Tal cual, en la página de la Organización de los Estados Americanos, ahí en algún momento debe de aparecer pasantías. Las pasantías se abren 2 veces al año. Hay una sesión en invierno y hay una sesión en verano. Y pues bueno, mi experiencia increíble. Fue bastante sencillo aplicar porque todo es como un solo formulario web y listo. Suerte para los que apliquen. Fue una increíble experiencia. Ahí está, muy buen dato. Por aquí Mapa nos pregunta que en el caso de un máster que ya está viendo, le están pidiendo que el título, que el último título haya sido expedido hace máximo 5 años. Y nos pregunta si eso es algo común. ¿Habías escuchado de eso? No, la verdad, eso no me tocó en las Ujú. cosas a las que yo apliqué. Sí, yo tampoco. Lo he visto para España, perdón, para Alemania, lo he visto para Alemania, pero Erasmus no lo había visto. De nuevo, esto aquí creo que lo importante es cada caso es muy particular, entonces puede que mapa que en tu caso sí sea así, entonces si no cumples con ese requisito, mira, otra beca. Listos, buenísimo. Bueno, ganas la beca, ganas la beca en abril, en abril te avisan que ganas las 3 becas, ¿no? Y decides por esta. ¿Qué siguió después? ¿Cómo fue el proceso de visado? Una de las preguntas siempre es, bueno, David, ¿cómo es el tema de la visa? La gente que quizás no ha viajado a Europa, que nos cuentes un poco de cómo es, bueno, va a estudiar en 3 países diferentes, cuántas necesito sacar 3 visas diferentes, te apoyó el programa en estos temas. Bueno, en general, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que pasen a esta etapa? Ajá, yo con lo que más batallé
fue con algo que se llama antecedentes no penales. Ese fue el documento que más problema me hizo. La visa no fue nada complicada porque el programa Erasmus Mundus te pedía hacer solamente una aplicación de visa. Yo solamente apliqué para la visa de Bélgica porque Bélgica es como la universidad anfitriona. Y dentro de la universidad anfitriona, yo ya estando aquí, ellos se encargaron de sacarnos los papeles para nuestro viaje a Suecia. Y nuestro viaje a Alemania no era de suficiente duración para preocuparnos, así que solamente era aplicar algo online, también otra vez ya estando aquí en Europa, y fue bastante sencillo. Para la aplicación para la visa, yo recuerdo que dentro de la carta de aceptación decía que si yo firmaba la carta de aceptación, entonces dentro de las siguientes 2 semanas o algo parecido, me iban a mandar un papel especial que yo podía enviar a la embajada y la embajada me iba a dar cita. Y tal cual, hice eso, la embajada me dio cita, fui a Ciudad de México, saqué la visa, todo fue demasiado rápido. De hecho, nunca había conseguido una visa tan rápido. Sí, y eso es algo que a veces la gente no tiene en cuenta y es que cuando uno se gana una beca completa, ya tiene su entrada a otro país. Deme un segundo. Em, Porque sí, si la carta dice, oiga, le vamos a pagar ya el máster, manutención, tiquetes, pues claro, la embajada dice, ya esta persona tiene los recursos. Entonces, eso para tener en cuenta con las becas que son completas. Y si no son completas, averigüense con cada embajada cuál es ese requisito de demostración de fondos, que es algo que había que hacer. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que nos mencionas, Andrea, es que tú aplicaste no al país, no a la embajada del país que ibas a llegar, sino a la anfitriona. Esto también me llamó muchísimo la atención para que lo tengan presente. Uno diría, no, llego primero a Estonia, entonces lo hago con Estonia. No, tuvimos un live hace unas semanas, como en noviembre, si no estoy mal, con otra ganadora de Erasmus Mundus de Cuba, y a ella le tocó viajar, llegar, hacer todo el trámite en Estonia, algo así, porque no había embajada. Bueno, yo creo que estos temas también hay que revisarlos uno por uno y apoyarse mucho en el programa, ¿no? Que al fin y al cabo para eso están, para apoyarnos en esto. ¿Y cómo hiciste con lo del certificado de los antecedentes no penales? Al fin, ¿qué pasó con eso? Al fin, en la Ciudad de México logré encontrar una de las 8,000 páginas web que era la correcta. Siempre hay que ver que los logos oficiales estén presentes y todo fue en línea y me llegó la carta por PDF y tenía que imprimirla. A mí se me hizo que parecía falso, pero al parecer así era. Simplemente así era. Sí, 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 sí. En Colombia también se hace de manera virtual. Gracias a Google yo creo que podemos salir de muchas de esas dudas. Otra cosa que también pide Erasmus es el tema del certificado de residencia. ¿Te lo pidieron a ti? La verdad no lo recuerdo, creo que no. Ok, ok. Porque por lo menos en Colombia toca tramitarlo con la alcaldía de la ciudad. Sé que en algún momento lo pidieron, como Erasmus y los requisitos han cambiado, puede que ya no, pero ese es otro de esos documentos que me dice, oiga, ¿cómo saco un certificado de residencia, no? Y es, háblenlo con su municipalidad. Chévere, bueno, obtienes esto, obtienes la visa, ¿cuándo viajas? Y cuéntanos un poco ya de esta experiencia. ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Ya llevas un año? En general me gustaría que empecemos a hablar de ya el viaje como tal, ¿no? Los estudios, las universidades. Bueno, sí, yo tenía que estar aquí en Europa el 4 de septiembre, pero me habían dado la visa para un poco antes, así que me tomé creo que 2 semanitas de viajar antes de empezar el máster, pero muchas personas llegaron el día prácticamente que necesitábamos estar en la universidad. De hecho, recuerdo yo llegar a la universidad y ver a varios de mis compañeros con sus maletas y yo, wow, o sea, se vinieron directo. Depende a final de cuentas de cada persona. Yo creo que va a pasarles a muchos de los que terminen ganando beca que no va a haber un viaje directo que sea
accesible, así que yo lo que hice fue que fui a París y de París ya continué viajando a donde tenía que presentarme, en este caso en Gante, en Bélgica, pero también entiendo que muchas personas viajaron o a Madrid o a Ámsterdam, que son de los aeropuertos más grandes aquí en Europa. Y pues ya estando acá, mi programa en específico tiene la peculiaridad que llegas a Bélgica, tomas una semana de cómo entender cómo funciona la universidad, es cuando estás metiéndote ya a los dorms, llegas a dejar tus maletas y después de esa semana tomamos un bus, los 26 aceptados en la maestría y nos fuimos en bus hasta Alemania. Y en Oh, Alemania, wow. sí, ya estuvimos ahí 3 semanas, que era nada más el inicio de los cursos de química y después de regreso al bus hasta Gante y ahora sí empezar el semestre fuerte. Ey, qué Yo creo loco. que, sí, yo creo que acá lo complicado es cuántas veces uno va a viajar. Así que hay que ser muy conscientes de que viajar es muy diferente cuando es por turismo que cuando es por estudios. A veces es cansado y si son personas que son delicadas para dormir, como soy yo, les recomiendo comprarse sus mascarillas o algo porque si no, no se arma, no se puede. Total, total. O sea, tú en realidad te estuviste viajando como unas 6 semanas, ¿no? Las dos antes de llegar. Luego la semana, luego las otras dos en Alemania. Te la Sí, tal pasaste. cual. Y después de regreso. Y después fueron 4 meses aquí en Gante, en Bélgica, hasta terminar exámenes en enero. Y para mediados de enero, para el 15 de enero, ya estábamos mis compañeros y yo en un avión camino a Suecia. Y otra vez nos tocó que no era en una gran ciudad, no era Estocolmo, sino la ciudad de Uppsala. Así que fue llegar a menos 17 grados a la ciudad de Estocolmo con maletas, donde yo estaba metiendo toda mi vida cabe en 2 maletas. Y de ahí tratar de llegar a Uppsala. Y recuerdo estar con una amiga arrastrando las maletas y estar arrastrando pedazos gigantes de nieve con las maletas y que era bien pesado y todo, pero hoy en día nos reímos. Yo creo que una gran parte de estas becas Erasmus es lo mucho que conecta uno con las otras personas, porque al final de cuentas viajar conecta y pasar todas estas aventuras conecta. Claro, claro. Ey, qué chévere que lo digas porque recuerdo una conversación que tuve con una clienta y, bueno, no, y me pasa mucho, ¿no? La gente dice, no, yo no quiero Erasmus porque siento que no estás a esta estabilidad, pero mira que tú nos estás hablando de una estabilidad diferente, porque claro, el entorno de donde vivo cambia, pero lo que no cambia es tu grupo de compañeros, con ellos estás Ujú. todos los 2 años, con ellos viajas, con ellos fortaleces ese lazo por las diferentes experiencias que pasan, y no lo había pensado así. Es, Entonces es me un año el parece, que convertimos, desgraciadamente. Me hubiera gustado que fueran 2, pero dependiendo de cada programa Erasmus Mundus, supongo que cambia. Nosotros, ah, como escogemos una especialidad para el segundo año, nos tuvimos que separar, pero como quiera sigue el lazo fuerte. Conocer a alguien un año es suficientemente fuerte. total, 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 qué chévere, qué chévere. ¿Y cómo fue el tema? Hablaste del tema de las ciudades, ¿no? Que no fue una ciudad grande, fue una ciudad más pequeña. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué fue lo bueno, qué no fue lo no tan bueno de estas ciudades donde estudiaste? ¿Todas las ciudades donde has estado han sido ciudades pequeñas? ¿Gante es pequeña también? Gante no es pequeño. Yo creo que está Bruselas, capital de Bélgica, y después está Amberes y después está Gante. Yo diría que es la tercera ciudad más importante aquí de Bélgica, así que no está mal. Uppsala no es la capital, pero sigue siendo una ciudad estudiantil muy importante por la universidad que está ahí, así que aunque no haya como muchas oportunidades, digamos, laborales en Uppsala, oportunidades para estudiar, para salir, para conocer, sí, ciertamente hay. Y el otro lugar ni siquiera era ciudad, el otro lugar sí era un pueblo, se llama Freiberg y pues yo soy de una ciudad pequeña, de nuevo de Colima, México, pero no tan pequeña. Yo en Freiberg, la verdad que sí dije, no puede ser, ya necesito cómo salir de aquí y gracias a Dios mis compañeros eran más o menos de la misma mentalidad.
Así que lo que hacíamos es que tratábamos de sacar nuestras clases, tareas y materias adelante, pero el fin de semana tratar de conocer otras cosas. Así que estábamos muy cerca de Praga y estábamos muy cerca de Dresden, así que tratábamos de como quiera tener la experiencia de tal vez el fin de semana estar en una ciudad más grande con al menos cosas diferentes que comer. Y pues ya uno hace lo mejor que puede en el entorno en el que está. Total, total, total. ¿Y qué tal el programa? ¿Qué tal el programa? ¿La universidad cumplió con tus expectativas? Em, ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué fue lo más complejo? El programa en definitiva cumplió con mis expectativas. De hecho, es de las cosas que volvería a hacer con los ojos cerrados. Y lo que más a mí me gustó, yo creo que, ay no, esto está muy difícil de responder porque yo siento que viví tres vidas el año pasado. Yo cada ciudad a la que iba era un nuevo capítulo, pero yo creo que lo que más me gustó fue ese primer año estar con todos mis compañeros. Al final de cuentas, las materias vienen y van, tal vez hay maestros que son más estrictos que otros, hay escuelas que son más estrictas que otras, hay como lugares de vivienda que son mucho más bonitos que otros. Ahorita yo estoy muy feliz en el apartamento en el que vivo, pero también al inicio estaba en un lugar de 18 metros cuadrados que no era lo máximo porque estaba compartiendo yo cocina con 20 personas y pues bueno, no era ideal, pero el poder al final de cuentas reírse de estas cosas difíciles que uno vive es lo máximo. Así que yo lo que más agradezco definitivamente son las conexiones. Chévere, chévere, chévere. Este año, ¿no? Te queda un año, ¿verdad? Del programa. Sí, este último año, sí. Este Bueno, me último queda un año. semestre más bien, sí. Ok. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo este semestre? ¿Qué es lo que tenías planeado hacer? Y también me gustaría que habláramos sobre esta oportunidad también que estás tú ayudando a desarrollar, que va a ocurrir en verano. Sí, este último semestre voy a estar enfocándome en mi tesis y voy a empezar a hacer mi pasantía. El programa de SINREM pide que las personas antes de graduarse hayan completado al menos 5 semanas de experiencia laboral aquí en Europa. Así que bueno, está en trámite y también la parte de la tesis está en trámite. Yo ya terminé mis materias. Cada persona cambia su experiencia. Tengo compañeros que siguen tomando materias, pero tal vez ya terminaron sus pasantías. Tengo compañeros que no han empezado su tesis. Hay mil formas diferentes de terminar este último año y tuve la oportunidad de conectar dentro de una de mis materias, una de mis selectivas, con otro profesor que también está dentro del EIT. Yo soy de la parte de Raw Materials, pero él está en la parte de movilidad urbana. Y gracias a esto, gracias a este trabajo, logré encontrar esta oportunidad que fue por lo que contacté a David, que es un verano aquí en Gante o en Bari, en Italia, para aprender más de temas de movilidad urbana. Ahorita ya abrieron las aplicaciones. Toda esta información se puede conseguir desde la página de la Universidad de Gante en el Departamento de Geografía. Solamente es poner Summer School Inclusive Mobility o Summer School de Sustainable Mobility y los dos les van a dar ahí resultados. Es un programa muy interesante porque estos programas, a final de cuentas, incluyen expertos que a veces son de la Comisión Europea. ¿Y en qué momento uno va a hablar con alguien de la Comisión Europea en un panel de discusión sobre cómo hacer la movilidad más verde? Es una oportunidad muy interesante. ¡Ey, qué chévere! ¿Y puede aplicar cualquier persona o deben ser estudiantes? Ah, no, aquí sí puede aplicar cualquier persona, está abierto para profesionistas, estudiantes de bachillerato hasta doctorado. Es una oportunidad también para aprender más sobre el EIT, si alguien está interesado en las becas. Obviamente esto es algo que se vería muy interesante en una aplicación en un futuro. Y pues sí, o sea, esa es otra oportunidad. Creo que hay muchos programas que ofrecen este tipo de oportunidades. Yo me acuerdo que dentro de mis aplicaciones hace un año yo tomé un curso en el que me estaba levantando yo a las 2 de la mañana en México para poder tomar este curso en línea que fue de 3 días de la maestría está en Chemical Innovation y Regulation.
Así que acá mi otro consejo es que sigan a las maestrías en las que están interesadas en sus páginas de Facebook y de LinkedIn, porque a veces dicen que van a hacer un congreso o lo que sea, y simplemente el decir, pues yo estuve en el congreso en forma virtual, en la carta de motivos, está muy padre. Total, total, total. Y demuestra ese interés, ¿no? Como que hey, esta persona en realidad quiere ser parte de... Qué chévere, qué chévere. Solo para volver a aclararlo, entonces, con la Universidad de Gante, el departamento de geografía, busquen Summer School for Inclusion Mobility, o si quieran ser parte de este programa. También tiene beca o es un programa de pago. Es un programa de pago, pero tiene diferentes como um, precios y están ofreciendo un precio diferente para personas que son de países en vías de desarrollo o en general personas que no pueden pagar la colegiatura entera. Así que siento que está interesante el poder poner en tu carta de explicación, oye, yo tal vez no te puedo pagar el precio entero, pero eso es lo que te puedo pagar y pues aplicar. Total, 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 súper. Y bueno, no hemos hablado mucho, pero el EIT es un instituto de ciencia muy reconocido, ¿no? Sí, tal cual. A final de cuentas, aquí en Europa ellos son los que tratan de avanzar en los temas de innovación y de tecnología, y de ellos es que se desarrollan muchas como temáticas diferentes que son las que aborda las Erasmus Mundus. Súper, 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 buenísima experiencia. Chévere, ahí lo tienen. Una buena experiencia para mejorar su perfil, una buena experiencia para estar en Europa, aprender de grandes instituciones para que le echen una revisada. Por aquí también nos hablas de la parte laboral y aquí Melia precisamente nos pregunta del tema de trabajo. Y es, al hacer este máster, al ganar esta beca Erasmus Mundus, puedes trabajar, pero yo creo que una pregunta más importante, ¿te da el tiempo para trabajar y te interesaría trabajar? Está difícil ahí. Yo sinceramente creo que el primer año no es en absoluto compatible con trabajar, porque como les digo, fueron 3 semanas en Alemania y después vente a Bélgica 4 meses y después muévete a Suecia y después otra vez a Alemania y después regrésate a Bélgica. Es demasiado loco para el primer año estar trabajando, Total. pero hay gente que como quiera trabaja. Yo tengo una compañera, de verdad, mis respetos, de hecho varias, que todo el tiempo estuvieron trabajando de forma virtual durante la maestría, pero para sus países de origen. Ok. Así que se prestaba por la diferencia de horario. Ahora, trabajar aquí en Europa está topado. Creo que uno puede trabajar hasta 20 horas si uno es estudiante internacional, que bueno, la verdad es suficiente tiempo, pero si uno está trabajando, no tiene tiempo para estar o estudiando o descansando, que es lo que debería de hacer. Sí, total, por eso digo, sí o sí, se va a tener el tiempo. Además de que, de nuevo, recordemos, ganaste una beca completa, 1.000 euros, pues está bien, sí, ojalá fueran 1.400 como están dando ahorita, pero mil euros ayuda. Entonces, en realidad yo creo que a veces el tema laboral es más de complementar más que de necesidad, ¿o no? Tal cual, sí, gracias a Dios no he necesitado un trabajo, y la gente que decide tomar un trabajo es más para darse algunos gustos o tal vez porque no tienen la beca completa. Súper, súper, buenísimo. Por aquí Angélica nos pregunta si las universidades o el programa te ayuda a buscar estos internships, a buscar estos trabajos, y también si te puedes quedar a vivir en Europa después del máster. La universidad nunca te va a decir que te vas a quedar a vivir a Europa después del máster, depende mucho de cómo uno juega sus cartas, pero ciertamente muchísimas personas se quedan después del máster. Las pasantías, sí tenemos apoyo por parte del programa de conseguir pasantía, porque hay ciertas organizaciones que ya han trabajado con otras personas del programa y que están más abiertas a recibirnos, pero también uno lo invitan a que presente su perfil a otras compañías que no tienen asociación con el programa. Yo ahorita estoy aplicando para una compañía que no tiene previa asociación con el programa y al parecer está funcionando. Y si juego mis cartas bien, tal vez me pueda quedar ahí una vez graduada. Pero
Aquí lo importante es saber que siempre todo tiene que ser por las de la ley, a final de cuentas. Si el trabajo no sale, pues tocará regresarse y después ver la forma de volver a saltar a Europa. Total, total, como ya lo hiciste, ¿no? Como ya Sí. lo has hecho, porque siempre hay manera. Genial. Em, Quisiera saber, ya que has estado en tres ciudades diferentes, tres culturas diferentes, además que has viajado un montón, para las personas que tengan curiosidad sobre Bélgica, sobre Alemania, sobre Suecia, ¿qué te ha gustado a nivel cultural y qué fue lo más difícil? Yo, ay, es que eso está muy difícil. Son culturas que se parecen mucho, pero que si uno los ve con más tiempo, uno se va dando cuenta de las diferencias. Aquí en Bélgica, yo estoy en la parte flamenca, porque en Bélgica hay una parte donde se habla francés, una donde se habla alemán y una donde se habla neerlandés. Yo estoy en la parte donde se habla neerlandés. Y yo diría que aquí la gente es muy relajada y muy auténtica. Yo creo que lo que a mí más me gusta de Bélgica es que uno puede ser uno mismo y nadie lo va a voltear a ver en la calle. Es una independencia increíble, es una libertad increíble el que todo mundo se acepte. Es muy, muy bonito. Después, en Uppsala, pues como digo, es una ciudad donde hay mucha vida universitaria, así que lo que más me gustó fue la parte internacional. Yo podía comer comida de la India un día y al día siguiente de Turquía si quería, porque había 1000 opciones diferentes y los maestros también estaban acostumbrados a que hubiera 1000 tipos de opiniones diferentes en clases, así que las clases en Suecia tendían mucho al debate o al panel de la discusión y a mí me encantaba eso, me encantaba escuchar diferentes opiniones. Y en Alemania, que era un pueblo mucho, mucho más pequeño, pues lo divertido era ver que es como un lugar todavía muy puro, muy virgen en su cultura, así que uno no va a la tienda a pedir un brioche en inglés. O lo pides en alemán o no te lo dan, o sea, así que está muy padre el tener que hacer un esfuerzo para darse a entender, es un reto divertido. Obviamente toda la gente siempre es amable, pero tampoco se van a estar adaptando al extranjero. El extranjero es el que debe de adaptarse a la cultura, al menos en este pueblo que es un pueblo pequeño, pero eso yo creo que le da muchísima riqueza cultural. Buenísimo, buenísimo. Por aquí Ramón nos pregunta, ¿las clases en Alemania en qué idioma era? Todas mis clases siempre fueron en inglés, en todas las ciudades siempre fueron en inglés. Súper. Que si bien esto que nos dices es, bueno, si bien las clases son en inglés, hay que tener en cuenta también la parte cultural. Pueden haber ciudades donde yo creo que en Suecia no hay problema con el inglés. Y en Holanda o en Bélgica tampoco, pero ya cuando uno se va a pueblos más pequeños, incluso dentro de Holanda o dentro de Bélgica o dentro de Suecia, ya la cosa cambia, ¿no? Y esto aplica para todos, ¿no? Francia, creo que Francia es de los países donde menos se habla inglés de Europa, junto con Italia, por ejemplo. Entonces eso hay simplemente que considerarlo. Súper. Por aquí Samudio, de ese Samudio nos pregunta si cada programa tiene su propia fecha de apertura. No sé si te refieres a apertura de aplicación, pero sí, todas las aplicaciones a los Erasmus varían y cierran en fechas diferentes. La gran mayoría sí inicia en septiembre, principios de septiembre. Sí. Ah, bueno, sí, por aquí Ramón nos pregunta, André, si la vivienda te tocó buscarla a ti o si la universidad te ayudó. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque te estás moviendo todo el tiempo, la universidad ahí como que te deja ahí a tu suerte o también te ayudan en esa parte. Sí, es una buenísima pregunta. De hecho, creo que fue uno de los problemas de la mayoría de mis compañeros el primer semestre. En mi caso, como mi primera ubicación iba a ser a Gigante, a nosotros nos mandaron un correo que decía, tal día se abre las aplicaciones para los dormitorios de la universidad. Y yo recuerdo que puse una alarma, me desperté de nuevo 3, 4 de la mañana y apliqué. Y después me dormí. La gente que decidió no poner su alarma y desvelarse,
no logró conseguir este dormitorio universitario y a ellos sí les tocó buscar en el mercado privado, que aquí en Gante está muy, muy saturado, se la vieron muy difícil. Y más que nada porque uno está muy lejos como para saber si el lugar existe. Uno puede caer a final de cuentas en algún tipo de scam porque uno no puede venir a visitar. Así que la universidad sí nos mandó la herramienta para nosotros registrarnos, pero uno hay que ser muy proactivo porque si no, no la consigue. Y yo ya estando acá, después para tener alojamiento tanto en Suecia como en Alemania, ellos también otra vez nos mandaron diferentes vínculos y nos dijeron tienen que aplicar para tal fecha si quieren conseguir esta opción con los dormitorios universitarios. Y otra vez las personas que decidieron decir sí al rato, primero mucho más complicada. Ok, ok, súper. Entonces aprovechen esa ayuda de la universidad de estar atentos ahí también con los tiempos para no tener ningún percance. Em, y bueno, ¿cuáles son tus planes? Suena como te quisieras quedar. ¿Ya conoces una buena parte de Europa? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde te ves en el futuro? Sí, la verdad es que me encanta Europa y yo sigo diciendo, donde me den trabajo, yo voy, mientras en Europa. Así que cualquier lugar aquí en Europa estaría bien. Yo siento que es mucho más internacional de lo que creí que era, así que es muy fácil, al menos aquí en Bélgica, el poder adaptarse dentro de un trabajo, porque como en Bélgica se hablan tres idiomas diferentes, a final de cuentas el idioma que se habla en las empresas es el inglés, porque si no, ni entre ellos se podrían comunicar. Así que por Bélgica por eso estaría en mi top de lugares, además ya estoy aquí, sería más sencillo, pero si no, también estoy interesada en trabajar tal vez en Francia, tal vez en España, porque bueno, uno podría hablar su propio idioma, o Alemania o los Países Bajos. Esos son ahorita como mis top 5 destinos. Súper. Súper, súper, no, yo sé que lo vas a lograr, Andrea. Qué bonita experiencia la que has vivido. Te felicito por todos estos logros, estos aprendizajes. Se nota tu pasión por lo que haces, por lo que estás estudiando. Y bueno, no, sé que todo esto que nos has contado le va a ayudar un montón a las personas. Antes del cierre, me encantaría que, bueno, has mencionado la guía en algún punto de esta sesión. A las personas que no sepan de qué estamos hablando, me gustaría que les compartieras, bueno, cuál fue esta guía que adquiriste y cómo te ayudó en tu proceso. Uy, qué pena porque no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como que guía para aplicación a maestrías o algo así. Es de los productos ofertados por Vivir, Viajar, Amar. Ajá. Y a mí, yo recuerdo que me dio mucha paz. O sea, yo siento que lo que más me dio la guía fue paz, porque yo tenía ahí mi Excel y todo, pero bueno, uno no sabe si eso es suficiente. Y yo leí la guía y recuerdo, si es que no mal recuerdo, porque siglos sin abrir ese documento, que venían muchos ejemplos. Y dije, ok, Ajá. o sea, si este ejemplo es para esta carrera que no tiene nada que ver con la mía, entonces mientras yo esté siguiendo una estructura similar, debería de funcionar y tal cual. O sea, yo recuerdo que traté de analizar qué es lo que estaba sucediendo en esas cartas de motivos y lo que sea. Y de hecho creo que también venía en la guía de que el primer párrafo era esto y el segundo era esto. Y pues eso, lo que a mí más me dio fue paz, pero yo siento que alguien que no tiene ni idea de cómo aplicar para ninguna beca, porque yo ya había aplicado una vez para una beca y ya la había obtenido, es oro. Simplemente es increíble el tener qué es lo que uno tiene que hacer. Súper, súper. Me alegra mucho eso. Muchas gracias por compartir. Y cuál sería tu último consejo para alguien que quiera lograr lo que tú quieres? Lo que tú Yo hiciste, creo, perdón. sí, yo creo que es mega importante echarle ganas al inglés. Yo siento que este es uno de los frenos más fuertes para las personas de nuestro continente y quitarse el miedo. Solamente apliquen y si alguien les va a decir que sea otra persona que no sean ustedes. No hay que rechazarse a uno solo. Total, totalmente de acuerdo. Ahí lo tienen, hay un montón de opciones. Ya en unos minutos dejamos este live guardado para que también puedan conectar con Andrea.
Si lo llegasen a necesitar, también cualquier ayuda me pueden escribir por interno. Estamos en plena época de aplicaciones a Erasmus y a otras becas en Europa. Y ya saben también, si les interesa el curso de verano, váyanse a la página de la Universidad de Gante, Instituto de Geografía, y busquen Summer Inclusive Mobility, Summer School Inclusive Mobility, una gran oportunidad para también ampliar su currículo y tener una experiencia enriquecedora en Europa. Ahí les dejo eso. Muchísimas gracias, André, de nuevo. Mis mejores energías para ti. Que todos tus proyectos se sigan cumpliendo. Yo sé que va a ser así. Y bueno, a ustedes también, chicos, que nos estuvieron viendo y que también que vayan a ver esta grabación. Mis mejores deseos en sus aplicaciones y que este 2025 esté cargado de muchos viajes y aprendizajes. Gracias, David, y suerte a todos. Bye.